Bien, entonces hoy vamos a hablar de una enfermedad que realmente es un problema social y de salud pública de primer orden en el mundo, que se trata de lo que es conocido con el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida o VIH. Muy bien. Podríamos decir que la era del VIH empezó en, en el 1981, en el 5 de junio, cuando el Centro de Enfermedades de la CDC dictó una conferencia de prensa en 5 de junio del 81. Se describieron 5 casos contagiados por neumocitis carini y también otro más después por el sarcoma de Kaposi. A los pocos meses después empezaron a describirse casos similares en otros países y la situación realmente se convirtió en una alarma porque ambos procesos afectaban generalmente a personas jóvenes y sin ninguna enfermedad de base. Entonces, en un estudio detallado, empezaron a ver empezaron a notar que había cambios en los linfocitos CD4, era un cuadro y era una situación de inmunodeficiencia adquirida. Muchos de esos enfermos murieron a los pocos meses. Entonces, en principio, la enfermedad, los medios de prensa la calificaron como, le pusieron como la peste rosa, como la peste rosada, y la mayoría la padecían emigrantes de origen haitiano, usualmente usuarios de drogas venosas y receptores de transfusiones venosas y mujeres heterosexuales. La nueva enfermedad en el 1962 fue bautizada con el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Dos científicos en el 84, Robert Gallo en los Estados Unidos y Louis Montagnier en Francia. Vamos a decir que cada uno por su lado lo descubrió, inclusive hubo algunos conflictos que cada uno se quería atribuir, por decirlo así, el descubrimiento, y después se hizo como un acuerdo y ambos reconocieron sus aportes y actualmente se dice que los dos tuvieron una gran participación. Entonces también, por supuesto, empezaron a verse pacientes hemofílicos, pacientes transfundidos, es decir, la cosa se fue ya aclarando un poquito más. ¿Qué dice ahí en ese letrerito? En ese letrero, ¿qué dice ahí? Dice, doctor, que el ánimo es la más sana medicina. Exactamente. En medicina, podríamos decir, yo siempre digo que hay tres grandes cosas, que la dieta, el ejercicio y el buen ánimo. El buen ánimo ayuda a recuperar cualquier enfermedad. Dieta, o sea, llevar una dieta adecuada, una dieta balanceada que contenga todos los nutrientes esenciales. La actividad física, importante, muy importante. Y luego el ánimo. Esas son las tres cosas más importantes en cualquier individuo. ¿Y ahí qué dice de eso? ¿Quién me lee lo que dice ahí en esa pantalla? En lo simple está lo complejo. De las cosas chiquitas proceden las grandes. Tanto una larga como corta jornada inician con el primer paso. Exactamente. El viaje más largo se inicia con el primer paso. No importa dónde tú vayas. Y de las cosas chiquitas salen las grandes. Entonces, que ustedes ven ahí, eso es que lo llaman el efecto iceberg. Ustedes saben lo que es un iceberg. ¿Qué es un iceberg? ¿Quién me puede describir lo que es un iceberg? ¿Qué es eso? Un iceberg. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué es eso? Es como un bloque de hielo que está en el mar. Exactamente, pero que lo importante del iceberg es decir que lo que se ve es más pequeño que lo que está adentro realmente. Como ustedes notan en las dos diapositivas, aquí lo que se ve es solamente la punta del iceberg, pero abajo el bloque de hielo que está más grande bajo el agua es mucho más grande realmente que la punta. Eso es lo que llaman el efecto iceberg. Y es el puente de San Francisco, California, que fue donde primero se empezaron a ver los pacientes, los primeros casos, podríamos decir. Es el puente, como ustedes ven, en San Francisco, California, en Estados Unidos.
Entonces ahí comienza la peste rosa en el 81, como se bautizó primero, en principio, esa enfermedad. Dice que el SIDA nació ligado a mitos. ¿Y qué más? ¿Qué dice ahí? Nació a mitos. Y entonces el SIDA nació ligado también al estigma y a la discriminación. En principio, los pacientes se discriminaban, los pacientes se marginalizaban bien. ¿Cuáles fueron varias versiones que empezaron a manejarse con relación al SIDA? ¿Qué dice ahí? Una arma biológica, ¿verdad? Esa otra, inventos de las mujeres para que los hombres les sean fieles. Todas esas fueron versiones que en principio empezaron a circular. Una plaga de africanos, una enfermedad transmitida por haitianos, un castigo de Dios y una mutación de un virus del mono. Quizá esa pudiera ser la que estuviera más cercana, porque las otras son medio fantasiosas, del arma biológica, un invento, una plaga, enfermedad transmitida y el castigo de Dios. Bien, entonces vamos a ver. El VIH es el virus que causa el SIDA, el virus de la... ¿En qué año fue que dijimos que se proclamó oficialmente el VIH como enfermedad? ¿En qué año fue que dijimos? ¿No recuerdan? Dijimos que había sido en el 1988, 1981, cuando el Centro Nacional CDC le proclamó ya, lo dijo oficialmente el oficial. ¿Y quiénes fueron los primeros científicos que lo descubrieron? Gallo y Montaner, un norteamericano y un francés. ¿Quién me puede leer lo que dice ahí? Infección por VIH. Es una infección permanente de evolución lenta y progresiva. Afecta principalmente el sistema inmunitario. No tiene cura en la actualidad y produce el SIDA. Exactamente, como ustedes ven, es una infección permanente irreversible. Hasta ahora no tiene cura, o sea, no tiene tratamiento que lo elimine. Ya se controla con los antirretrovirales, pero bueno, afecta el sistema inmunitario y produce lo que se llama el SIDA. Mírenlo aquí, como ustedes ven, este paciente tiene su sistema inmune, lo pintamos como si fuera un paraguas, eso nos protege contra los virus, parásitos, hongos, bacterias. Ese es un paciente que está normal, vamos a decir que tiene su paraguas para proteger. Este paciente tiene el paraguas, tiene los mecanismos inmunológicos destruidos, entonces las infecciones oportunistas, los microorganismos oportunistas penetran en él y hacen todos los problemas que ya hemos y que iremos describiendo en este conversatorio. Ese Montaner, ese fue uno de los descubridores, ese francés, y Gallo fue el otro norteamericano. Miren, fíjense dónde básicamente ataca. Vamos a ver, ¿quién me lee todos los distintos órganos que compromete? Aquí empezamos con ¿quién? Amígdalas y adenoides. Y ahí seguimos. Nódulos linfáticos. Apéndice. Ajá. Médula ósea. Timo. Vaso. Placas de Peyer. Esas son unas placas que están en los intestinos. Los nódulos linfáticos, como ustedes ven, tiene predilección, por decirlo así, de los ganglios linfáticos. Como ustedes ven, donde quiera que hay un ganglio, ahí es porque los ganglios linfáticos los capturan, los atrapan, por decirlo así. ¿Por qué es una epidemia? Actualmente, cualquier enfermedad, fíjense lo mismo que acabamos de vivir nosotros con el COVID. Empezó en una región lejana, podríamos decir, y en poco tiempo, por los viajes, por la transfusión y por las drogas, por los usuarios, se fue propagando y prácticamente abarcó el mundo entero. Fue una pandemia. No solamente se quedó en el sitio donde se originó, porque con los viajes en avión tan rápido, esos virus se propagan de un sitio a otro.
Las transfusiones, bueno, el COVID no tanto, pero el VIH sí, por el uso de transfusiones y los usuarios de drogas endovenosas. Ahí están los tres elementos que hemos citado: los viajes, las transfusiones, que ya a partir de ese momento empezaron a hacerse pruebas para detectar una serie de enfermedades y para no transfundir sangre si no se le habían realizado todos esos estudios. Y como ustedes ven aquí también usuarios de drogas endovenosas que a veces usan hasta la misma jeringa con la que se inyecta uno, se inyecta el otro, y por supuesto la velocidad de propagación es fantástica, increíble. Mírenlo aquí. Entra la célula, altera el ADN y el ARN, destruye la célula y libera más virus. Son millones de partículas que se van replicando por minuto. Ningún país está exento de SIDA. 60 millones, y quizás más. Eso cuando yo monté esa diapositiva, era en esa época, había como 60 millones. Ya el Caribe es la segunda región del mundo más afectada y nuestra isla también reúne una gran cantidad de las personas afectadas por el VIH. Mírenlo aquí. Estas son unas estadísticas ya un poco medio atrasadas, voy a tener que actualizarlas, pero eso era más o menos lo que había en esa época. El ciclo de vida del VIH. Como ustedes pueden ver, el riesgo de transmisión es relativamente bajo, entre comillas, podríamos decir. Por una punción, una laceración, o sea, no es tan fácil que realmente se transmite el virus del VIH. El periodo de ventana inmunológica, o sea, entre el momento, vamos a decir que como el periodo de latencia, el periodo de que cuando se entra en contacto con el virus y hasta que aparecen las manifestaciones, puede variar de 3 a 6 meses. Y como ustedes ven aquí, se producen más de 10.000 millones de virus por día. O sea que eso se replica a una altísima velocidad. ¿Cómo comienza? ¿Quién me lee lo que dice ahí? A ver, ¿cómo comienza el VIH? Fiebres altas persistentes, sudores profusos, infección intestinal por oportunistas, diarreas prolongadas, tos persistente, neumonía por microbio oportunista. Ya ustedes ven, ahí comienza, vamos a decir, como un proceso gripal con diarrea. Básicamente, un proceso gripal con diarrea, una tos persistente, y entonces comienzan las otras manifestaciones a presentarse. Miren otra también, que ya la iremos viendo en más detalle. Ahí en lo que concierne a nosotros, ¿qué dice ahí? En ese cuadrito. Manchas blancas en la boca y garganta, candidiasis. Después, lesiones cerebrales. Después, dolor de cabeza. Dolor de cabeza persistente. Déjame darle por atrás. Manchas rojo-violáceas en la piel, que es prácticamente el sarcoma de Kaposi, que veremos más adelante. Veremos algunas diapositivas de cómo se presenta el sarcoma de Kaposi en pierna y en boca. Ganglios, como hemos dicho, los linfáticos en el cuello, las axilas, la ingle, todas esas regiones que hemos estado comentando comienzan a aparecer. Áreas rojo oscuras a nivel de los genitales y del ano, bien. También lesiones neurológicas, meningitis, encefalitis, toxoplasma criptococo, virus de Epstein-Barr, virus del herpes simple, tumores linfáticos, es decir, comienza a aparecer linfoma también, neuropatía periférica. El paciente comienza a perder progresivamente facultades mentales, el paciente comienza ya a sufrir cambios en su comportamiento, en las facultades mentales. Bien. Dice ahí arriba que ¿qué dice ahí? ¿Quién lee lo que dice ahí? El VIH no se transmite por estas vías. ¿Cuáles son esas vías? Trato personal del enfermo. Ajá.
besos de cortesía y saludos afectuosos, picadura de mosquito, útiles personales del enfermo, saludos, agua o aire. Como ustedes ven, o sea, la vía de transmisión tampoco es así tan fácil, por decirlo así. Entonces aquí sí tenemos los usuarios de drogas intravenosas, porque como dice aquí, la jeringuilla no esterilizada, contaminada con el virus del SIDA, comienzan uno a otro a utilizar la misma jeringa. Esa sí es una vía muy fácil para la transmisión. Entonces, aquí abajo, miren, importante, eso que dice ahí, en los Estados Unidos, ahí abajo, En los En los Estados Estados Unidos, A continuo, oye. en los Estados Unidos, muchos hemofílicos se inyectaron tras recibir un producto de sangre, factor 8, que contenía los virus del SIDA, pero hoy día este riesgo es casi nulo debido a las estrictas medidas de seguridad que se toman con la sangre de donantes. como ustedes ven, anteriormente no se tenía tanto cuidado porque esos eran pacientes hemofílicos por transfundirle el factor 8, que es el que hace falta cuando hay trastorno de hemofilia. Entonces ya eso está más controlado porque hay medidas de seguridad. Aparte que ya casi no se está transfundiendo sangre total. Cuando digo sangre total, no se transfunde la sangre así directamente, sino que se sacan la fracción que interese, ya se separa por fracciones, si son plaquetas, si son glóbulos rojos, si son glóbulos blancos, lo que fuere, se separa y con eso se disminuye la posibilidad de contagio. Y fíjense, como dice ahí, esto que es importante, los virus no se inactivan en la sangre fresca refrigerada, es decir, que siguen igualito, vivito y coleando, porque no se mueren en la sangre que esté fría. Por supuesto, ya hay más controles y quien va a solicitar a un banco de sangre una donación, son muchas las pruebas que se realizan, tú sabes. Entonces, eso ha ido así. Como podemos ver, por exposición laboral, es decir, por exposición a trabajar con sangre, prácticamente el mayor riesgo lo tienen las enfermeras, que son las que realizan la mayoría de la administración de medicamentos a los enfermos, porque uno como doctor se la indica, pero quien se la pone en las habitaciones, que se la pone son las enfermeras. Los médicos internos también un porcentaje más bajo, y los cirujanos menos todavía, porque prácticamente se toman muchas precauciones, aunque hay un 30, ya eso dependerá de cómo se maneje cada quien en su procedimiento. Eso es lo que se llama ahora, esto se llama lo que transmisión vertical, que es aquella que mire, como usted puede pasar por drogadicción, o el concubino, o la pareja, el querido o la querida, y pasan directamente por vía la placenta. Eso, entonces, ese es un niño que adquirió el VIH, como dicen, por transmisión vertical. Sabe que el VIH solo se adquiere por vía sexual y que la madre puede transmitir el virus a su hijo durante el embarazo, el parto o lactancia, como ustedes han ido mirando. Sí. Fíjense ahí, manifestaciones orales del VIH. Hay tres cosas a tomar en cuenta, que vendría siendo las infecciones oportunistas, que son, ¿qué quiere decir infecciones oportunistas? ¿Qué podríamos decir que es una infección oportunista? Es un término que hasta se utiliza en la vida social, en la vida de relaciones. Fulano es un oportunista. Doctor, son aquellas que se aprovechan del estado de vulnerabilidad de ese paciente. Exactamente. Aprovechan esa vulnerabilidad que tienen y pues hacen estragos en el paciente. Exacto, como vimos ahorita, tienen la sombrilla inmunológica deteriorada, como vimos ahorita al principio, tienen pocos mecanismos de defensa, entonces todos esos microorganismos, todos esos virus y bacterias y aprovechan y se introducen enfermedades inmunológicas, y también hemos visto que veremos que producen enfermedades malignas, porque no solamente el sistema inmunológico, sino también estimulan la aparición del linfoma y otro tipo de cosas que la veremos en el camino.
Miren eso. ¿Qué porcentaje dice ahí 90%. de los pacientes desarrollarán un problema bucal? Quiere decir que por eso yo les insisto mucho y les digo, manténganse alertas, siempre mirando, porque muchas veces las primeras manifestaciones de un VIH comienzan en la boca. Muchas veces comienzan ahí en la boca. Entonces, con el sarcoma de Kaposi, que vamos a ver más adelante, su forma de presentación. Algunos efectos del SIDA, vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso ahí? Que adelgaza con rapidez, doctor. Que pierde peso. Exactamente. También, cuando ustedes ven que un paciente comienza a adelgazar rápidamente, hay que pensar en un VIH o pensar también en algún cáncer, alguna enfermedad maligna. Sobre todo cuando es rápida, porque no es una pérdida de peso lenta, sino una pérdida de peso rápida. Hay que ponerse en alerta porque se puede tratar de un VIH o de una lesión maligna. Bien. Debilidad extrema también. El paciente se siente sin fuerza, técnico, que se cansa, que no puede hacer ninguna actividad. Esa otra la vemos también, diarrea líquida o semilíquida, también esa es otra condición. Una diarrea sin una causa aparente y que no se controla aparentemente con ningún medicamento, también esos son algunos de los efectos que primero se presentan. Infecciones de vías respiratorias, como la vemos ahí. Hipersensibilidad en alguna parte del cuerpo, en algún sitio tiene mucha sensibilidad, mucha molestia, está muy susceptible a que le duela cualquier zona. Quedan 4 minutos. Cuando se acaben, hacemos lo de siempre. Me esperan que yo lo subo y volvemos y conectamos. Ya lo saben. Ese es más o menos un cuadro de un paciente, como usted ve, hay un paciente caquético, un paciente que está muy debilitado. Manifestaciones bucales, las que hemos dicho siempre: candidiasis, queilitis angular, líquen plano, eritema multiforme, son lesiones blanquecinas y enrojecimiento generalizado. Lengua vellosa también, enfermedad periodontal, sarcoma de Kaposi, linfoma de Hodgkin y herpes virus. Como ustedes ven, ahí hay una serie de condiciones que nos deben poner en alerta. Sobre todo, vemos una candidiasis en un paciente de una edad media de 30, 40, 50 años que no tiene como una justificación para presentar esa candidiasis, una crisis, salvo que no haya sido un paciente que se fuera sometido a tratamiento con antibióticos por mucho tiempo porque tuviera en una unidad de cuidado intensivo o alguna infección muy resistente. Líquen plano, eritema, lengua vellosa también, enfermedad periodontal aparentemente repentina, sin una causa, sin un motivo, sarcoma de Kaposi, que lo hemos dicho mucho, adenopatías, diarrea, tos, todas esas cosas que hemos estado mirando, herpes virus. Miren ahí. ¿Qué se ve ahí en esa lengua? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí? Eso es candidiasis, doctor. Una candidiasis, mira aquí, que litis angular también. También en un paciente que aparentemente joven, fíjense por la dentición que tiene ese paciente y la apariencia de la piel, se ve que es un paciente relativamente joven. Entonces, esas son cosas que nos deben inclinar, no decirlo de primera entrada, pero sí ponernos atentos. Queda 1 minuto 52 segundos para que sepa que casi en cualquier momento se nos puede ir la transmisión. Líquen plano, eritema multiforme, fíjense el paciente como está poniéndose rojo, la lengua está como con una candidiasis, hay una serie de lengua vellosa, mírenla ahí, que la hemos visto también en las distintas patologías de lengua, pero toda esa cosa uno la va juntando como si fueran las piezas de un rompecabezas y entonces podemos ir armando el muñeco. Enfermedad periodontal, aparentemente sin una causa importante para que se presente eso. Miren, ¿qué es eso? Sarcoma de Kaposi. Exacto. Por eso les digo, atrévanse a mirar fuera de la boca. Ustedes ven aquí eso, miren ahí, ¿qué es eso?
Eso es un sarcoma de Kaposi en la boca y este es un sarcoma de Kaposi en la pierna que se presenta con alguna frecuencia. Como ustedes ven, yo les digo, atrévanse a mirar de la boca. Ustedes miran aquí, si ven esto aquí, pueden decirle, déjame ver la pierna, o sea, empezar a atreverse a salirse un poco de la boca y podemos ir armando. Ganglios, o sea, linfoma de Hodgkin, menos de un minuto, ya ustedes saben. Miren aquí, herpes virus, también. Responsabilidad del odontólogo. ¿Qué dice ahí? Obligación de tratar a los pacientes infectados con el VIH